Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Comité Pro Santa Cruz logra un cupo de $500,000 de dosis contra el COVID-19. Los costos están entre $16 y $15 cada una. Desde Estados Unidos, el presidente Rómulo Calvo informa que se pueda poner a disposición de compra para Bolivia la dosis, teniendo como opciones a la vacuna de Johnson & Johnson y también a la AstraZeneca. Sala Situacional recomienda mantener cuarentena los domingos y habilitar circulación los sábados hasta las 16 horas. Las recomendaciones fueron elevadas al Comité de Emergencia Departamental de Cochabamba y al gobernador para que tomen una determinación, ya sea en reunión plenaria o vía decreto departamental. Arrestan a 2 personas por vender Remdesivir por redes sociales. Los detenidos son una mujer y un ciudadano peruano que se hacía pasar por médico para persuadir a los compradores. Víctor Hugo Cárdenas contrae COVID-19 por segunda vez y se encuentra internado. La ex autoridad se encuentra en situación estable, pero una enfermedad de base condiciona la evolución de su recuperación. Sancionarán a colegios que incumplan la ampliación de las vacaciones invernales. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, sostuvo que ningún establecimiento puede incumplir la disposición, pese a que surgieron algunos comunicados de unidades educativas particulares que anticipaban reanudar sus labores escolares. Sectores pasivos y activos de la policía rechazan proyecto de ley aprobada por diputados. Este polémico proyecto de ley, considerado por los efectivos policiales y la oposición como sometimiento político a la institución Verde Olivo por el movimiento del socialismo, fue aprobado luego de 12 horas de tratamiento por tiempo y materia. Mujer lustrabotas denuncia golpes, maltratos y discriminación por otras personas del rubro. La mujer denuncia que le exigen 1.500 bolivianos para afiliarse al sector y así poder trabajar en cualquier calle de la ciudad de La Paz. Aski wala kibanay hira kuya kanaka may kutimpi akaluan harun tasnian ni yati unigampi kut ang kasine wala ski humanegampi makipanyo kamarihama may kutimpi kawaki chaw ila kanje yani kunihamti ni yati da kayu kamarihama kampi sa kiwa kawaki chaw kay khatirkinyani kunihamti yati unigaha sare yasi ang kaha marikana kan takpajo kaning chaw naka kung kanje asina. El 20 de marzo del 2013 Brasil ang kahamargan hakuro nagkanha parlamento kusangkiri makilpini kahukampisa ni Rikiwam Taphana machak kamachina kaup tayanya tierras indígenas ora kinakas kinihama wakichunek tokeru kung kenchenya taki ayu kama unyang chunek utkatapat kapas pa markachini ka ong tasune kampe uchikan chiphalekina ukamata parlamento ayu kapungkuno kampisa may isina aski kaunaka sapakata kamarkata komaraki sapakata ora kapnakautaki akamato achako na kampe komaraki untaptaune kampe hakung kenchia suereki. Cruce de acusaciones entre la policía brasileña y tribus indígenas tras la batalla campal que tuvo lugar el martes frente al Parlamento brasileño.
Según se puede ver en estas imágenes, algunos indígenas respondieron con flechas al lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras por parte de las fuerzas del orden. Los indios querían participar en una sesión parlamentaria sobre el proceso de demarcación de tierras indígenas, pero la policía se lo impidió violentamente. Durante décadas hemos afrontado la violencia en nuestros territorios, con la demarcación de tierras paralizada, con la invasión de las mineras, la violencia, los líderes asesinados, y luego venimos a denunciar precisamente lo que ocurre dentro de nuestros territorios y tenemos que afrontar la misma situación. 3 agentes resultaron heridos de flecha y 2 indios fueron hospitalizados. Los indígenas llevaban una semana acampados frente al Parlamento para denunciar el abandono de la demarcación de tierras, que consideran que son suyas por parte del presidente Jair Bolsonaro, al que también acusan de connivencia con la minería y la tala ilegales en el Amazonas. De hecho, denuncian un fuerte aumento de estas actividades desde que Bolsonaro accedió al poder hace 2 años y medio. Ugambi ete wini gambi sarante kipuniani ugambi sa Europa Americana haka pandemia usu hawal kan wal tawri gambi chikanchi wai nakari nakar sino kanin japharaki wal khai nakari nakawa nakawri kabatsu ite tiqtaso yab khay khamanakas ti yaqsuto tiqtaso phalaki ugambi sa ka unin chuni kan yang kacho ispare siwa hil pajak si chanakaru wal minaka kiri khai nakawni kan khapara wa yabkhu sino kataqita kamata yati wini ka ha utkaraki. La pandemia ha dejado sin empleo a más hombres que a mujeres en los países de la zona euro, según un estudio del Banco Central Europeo presentado este miércoles. Contradice las predicciones, incluso las realizadas por el propio organismo, que auguraban que serían ellas las más perjudicadas por tener mucha mayor presencia en los sectores más afectados por la crisis sanitaria. El empleo en la zona euro se redujo en 3.100.000 trabajadores entre el último trimestre de 2019 y el último de 2020. El BCE señala que durante ese periodo los empleos desaparecidos se concentraron en los sectores del comercio al por mayor y detallista y al de transportes para los hombres, para las mujeres en las industrias recreativas y de servicios personales. Se calcula que los varones perdieron 1.900.000 empleos, un 2,2% del total, y las féminas casi 1.200.000, un 1,5%. El informe sugiere que, a pesar del riesgo, ellas han sido capaces de volver a encontrar trabajo más fácilmente. Kaisa Mar Negro toqire janaske ukichu unika kungancha suayu campisa mabuke Rusia marcat saririmpiu kamaraki Reino Unido marcata saririmpiu janaske ukichu unika chikancha suaya pakamato katokita klenchu unika ha utre. Tensión entre el Reino Unido y Rusia a cuentas de este destructor británico en aguas del Mar Negro. Moscú ha acusado al HMS Defender de penetrar 3 kilómetros en sus aguas territoriales al sur de la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Una grosera violación de las normas internacionales, según el Ministerio de Defensa ruso. Este mantiene que la patrulla guardacostas se vio obligada a efectuar disparos de advertencia. Londres ha negado que se produjeran dichos disparos, señalando que su buque realizaba un paso inocente por aguas territoriales ucranianas, de acuerdo con el derecho internacional. La creciente animadversión entre Rusia y la OTAN quedaba patente en la advertencia del presidente Vladimir Putin contra el aumento de conflictos geopolíticos. Por supuesto, no podemos más que estar preocupados por el actual crecimiento de la capacidad de infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, así como por el hecho de que la alianza rechaza considerar de forma constructiva nuestras propuestas para una desescalada de las tensiones y la reducción del riesgo de incidentes impredecibles. Esperamos que finalmente prevalezca el sentido común y el deseo de desarrollar unas relaciones constructivas con nosotros. Moscú ha citado a la embajadora del Reino Unido y ha exigido una investigación exhaustiva de los hechos. Esta agarrada ruso-británica tiene lugar pocos días antes del comienzo de las maniobras militares híbridas en el Mar Negro, en las que participarán Estados Unidos junto a otros países de la OTAN y Ucrania. España engaja marcasti ni el que campisa líderes catalanes independentistas sostiene unidad pequeña de caja cárcel taripanyudat mistoya pkhania khayu panegaha wal khamara kawata ripat khtasipkhanu campisa paspa gobierno ksangine ka wakuna kan haleti dul tu yang chawimpi yanap oya phaka markachine karu kamata mapita kan wal tau toqita misto khanya kapataki.
Decisión histórica del Consejo de Ministros en España, que ha indultado a 9 políticos y activistas independentistas catalanes encarcelados por su papel en el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017. El presidente del gobierno considera necesario este perdón para restablecer la concordia nacional. El gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia, de la Constitución española. Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios. Si bien los indultos eliminan las penas de entre 9 y 13 años de cárcel que pesaban sobre los presos, se mantienen las multas impuestas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y los antecedentes penales. El perdón será revocado si cometen delitos graves. La decisión se enviará al Tribunal Supremo, que deberá acordar la libertad inmediata de los presos. El perdón del Ejecutivo de izquierdas, que se apoya en las fuerzas independentistas para gobernar, ha desatado una gran controversia en España. La derecha lo interpreta como una claudicación y promete plantar batalla ante la justicia. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gambi de Unigambi, selain Kibunian Ugambi, sa gobierno central Oksagini, kahuta yawi apariku ni pataka tungkani waranka millones bolivianos colquenaca, hospitales de tercer nivel, coyuntunaca utayita Xapacata, departamento toquinacano campesa, caja gobernaciones toquinacaru con canchasu, ayucamatas kinijama, coyuntunaca kunimana poca única parejama, sarias ni pataki. Enero, febrero y marzo, creo no haber escuchado ninguna marcha de ningún hospital porque no tenía recursos. ¿Por qué? Porque una vez cumplido el trimestre, se han hecho las gestiones muy rápidamente
gracias al viceministerio del área, gracias a la dirección del SUS, y se ha logrado hacer el depósito y la cancelación de más de 119 millones. Y ahora nos encontramos en este segundo trimestre, el cual no vamos a dejar concluir. Estamos haciendo el depósito porque este dinero, estos cheques simbólicos que hemos entregado, ya se encuentra en las cuentas de los hospitales y deberán regularizarse mediante los servicios departamentales cumpliendo el mecanismo establecido antes de que se concluya el trimestre. No se ha concluido el trimestre y ya hemos hecho la cancelación. ¿Y cuál es la meta que nos hemos planteado? Para más adelante, tal como lo hemos dicho acá, es que vamos a hacer y vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. Es algo que tenemos que hacerlo en conjunto. Como Ministerio de Salud estamos desplegando los esfuerzos para demostrar que sí es posible darle gratuidad y universalidad a nuestra población. Y el pago va a ser prospectivo. Antes de que inicie el trimestre, vamos a proceder con los depósitos. Y esto es un gran esfuerzo, porque se trata de manejar recursos económicos de manera responsable, pero lo vamos a hacer. Independiente al trabajo que signifique, porque no todo es COVID. Hay muchas otras cosas que tenemos que atender. Y para atender el COVID se tiene que tener una lógica de integralidad. Ugambi tu Ugambi sila nagibuniani maestokit ha kama kolokena kaut ikasina pas pa gobiernos departamentales tokina katekeja pas pa gobierno central kusangini kasa phalekinu Ugambi sa kolokena kaut ya siwa gobernación tokina kanu panigas kolokeni pheu kamani khamawa Ugambi na kauni kasa ya tanya pa kolau to kanani uthnya pakit khapakta unika sukamaraki khanaske ukicho unika sa sino kama tu panigas mai phaleki. Las gobernaciones y municipios, las gobernaciones sobre todo, tienen presupuesto en salud. ¿Y de qué se deben encargar ellos? Estaba establecido también. De equipamiento, de infraestructura, de servicios. En ese sentido, hermanos y hermanas, en esta situación, ¿qué ha estado faltando para la atención de la pandemia del COVID? Y cada uno tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades. Y de ahí en adelante yo quiero ser muy sincero. No los vamos a dejar solos en ningún momento. Acá no se trata de esta es la persona que piensa ideológicamente igual que yo y apoyo más. No. Estamos hablando de salud. Y de salud con la conceptualización y el enfoque de derecho. Un derecho, como lo decía el doctor Núñez, no es aquello que tengas que exigir, es al revés, es algo que por ningún motivo te lo pueden negar. Y en esa lógica, esto no puede estar supeditado a ningún cumplimiento de tal o cual requisito ideológico. Estamos hablando de salud. Y por eso, a mí me sorprende la no participación de algunos gobernadores que todo el tiempo nos hacen manifestaciones a través de los medios de la prensa. Y los invitamos también a través de los medios de la prensa que formalicen sus pedidos, sus solicitudes o que asistan a reuniones. Pero son aquellos gobernadores que hacen un trabajo silencioso los que hoy están presentes acá. Maestro Gaita Kama, Coloquenaca, Estapata, hospitales, Polyutanaca, Mapitas, Kiniham Kukanchi, Takeja, Paspa, Gobernación Luxanquiri, Pekenchina, Caja, Luz Pagat Apalaquinua, Gobierno Central Luxanquina, Caru, Kamatas, Kinaptanaca, Kunkan, Estapata, Ucampisa, Colau y Toquita, Cacahuali, Askiniwa, Yanapani, Walhamacachina, Caru, Camaraki, Asquinchone, Campisa, Cauito, Querosino, Camarón, Cambio, Panecaja, Luz Pagat Apalaquina. Nosotros como Chuquisaca, juntamente con nuestro director departamental de sedes, y los directores de los hospitales de tercer nivel, agradecemos por estas determinaciones que están tomando. Quizás, como decían, ahora la plata va a ser por adelantado.
para el SUS especialmente, que es un alivio especialmente para la gente de escasos recursos del área rural, periurbana, que no tienen quizás acceso a la salud. Pero también aún falta mucho por trabajar, aún falta mucho por coordinar. La coordinación es el mejor camino para que podamos enfrentar de manera conjunta de esta pandemia que estamos pasando. Yo, en mi calidad de gobernador, como gobernador de Chuquisaca, señor ministro, quizás queremos plantearle todos los recursos económicos tienen que ser distribuidos de manera equitativa. Los nuevos departamentos, hay veces los departamentos del sur del país nos sentimos un poco marginados. La mayor parte de la cantidad de plata se va al eje central. Y eso para nosotros un poco preocupación, por un lado. Por otro lado, quiero aprovecharle esta oportunidad cuando nos indicaban el flujo de contagios. Hace un momento hacía una presentación que en Chuquisaca estamos como si fuera no estaríamos trabajando. Pero nosotros dentro del departamento vemos de otra forma. Hacemos rastrillajes masivos cada domingo, donde detectamos algo real. No solamente que estamos calculando cuánto tenemos los contagios, sino los contagios son reales. Hugampi de Unigampi, Israel de Gaboniani, Maestokit, Hugampi, Saka COVID-19, Sunyang Chauna, Kakunkanchia Tapatja, May Paikiwa, Berenjiliga, Haskinihama, Medicina Tradicional, College Oña Colonacam, Collas de Paña, Sawal, Skiusi, Hugampisa, Kunimana, Oña Colonacá, Kauto Kunjapa, Mate, Sumawina Campi, Hugampi, Hokichuni Campesa, Ukamatu Akas, Nahiwasana, Paspa, Collasam, Sino Akamata, Unyang lugar en nuestras vidas muy preponderante, mucho más en la época de pandemia. Es ahí cuando el eucalipto, la huirahuira, jengibre, matico y tantas otras plantas medicinales pues han tenido un rol importante para la prevención, para fortalecer el sistema inmunológico. Gracias al Ministerio de Salud y al Viceministerio de Comunicación y al Ministerio de la Presidencia, hoy hemos podido distribuir a la población el manual de medicina tradicional para que ellos en la casa puedan elaborar también todas estas infusiones. Nosotros hemos hecho un muestrario hoy de eucalipto con jengibre, también de airampo, con jengibre, con mucha miel, y la gente lo ha aceptado excelentemente. ¿Por qué? Porque están habituados ya a tomar estas infusiones de plantas medicinales. Hemos distribuido en todo este sector de La Ceja, que engloba a un sinfín de hermanas y hermanos comerciantes. Son quienes madrugan a partir de las 4 o 3 de la mañana y pues son propensos también a tener algún resfriado. Por lo tanto, era importante fortalecer su sistema inmunológico y por eso hoy hemos querido llegar con estos mates, con este material, para que ellas también puedan prepararlo en casa. Sin duda hemos distribuido bastante material, vamos a continuar con estos mates. A la gente la verdad le agrada muchísimo que hagamos este tipo de actividades y además en el momento de abordarle a la población, otorgándole un mate caliente, también le pedimos que utilice siempre el barbijo. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales
para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Yate unigampe chiquilla saki poniano gampisa ni regió gobierno que se quiere en caja y voy a machaca directora medicina tradicional toquina pequeña pataki hay que toquen hauta sobre que cuya que vivían a Camacho pau que na Qatar camir harunias que y na kauna kung ganja sina hiwasana kuya uni que toquit faltando con humana ohnya corona kata yuka man kamawa pequeña chau toquit pas po kauni que sariata sino kamata ut y voy a parar. Tal como lo mencionaba la flamante directora, más que la teoría, en su momento la realidad ha demostrado la necesidad de revalorizar nuestra ciencia, nuestro conocimiento, aquello que ha tenido que pasar de generación en generación para que hoy nosotros podamos ser beneficiarios de esa ciencia que se ha cultivado, de ese conocimiento ancestral que se ha cultivado años y años. Yo debo reconocer la acción que se ha llevado adelante silenciosa como médicos tradicionales en esta pandemia. Hermanos y hermanas, tenemos retos importantes. Han querido minimizar nuestro conocimiento. Han querido catalogarlo otra vez de brujería. Han querido volver siglos y siglos atrás, señalando con el dedo acusador y diciendo, eso no se debe hacer. Porque yo, autoridad, digo que no se haga. No podemos retroceder tanto. No podemos volver a reescribir esas páginas en las que nuestro conocimiento estaba detrásito, en la que nuestro conocimiento estaba oculto, en la que nuestro conocimiento no estaba valorado. Y es por eso que ahora estamos asumiendo la decisión a nuestro hermano Chipana, a nuestra hermana Camacho, les estamos dando una tarea muy importante. Ugampi ati uniga huto kiponi uhila kuya kanaka ugampi sa kutire luno solo tanaya kataru o asetata ya taka uniga kaya kataru ya tal sino apas pakite pakins kara ka chukiu americana ma ki pereja kanin chuna kung kain chai maira ki utak pa chau kite kanaka ko maleta karu uniga rusas kini hama ya taka uniga gampi chikan chasi phanya po kamata kamarahan kapakta uniga ukhanya pataki. Receso pedagógico se ha ampliado una semana más, lo que implica que el 28 de junio volveremos a las labores educativas en todo el departamento de La Paz. El motivo del receso pedagógico, la ampliación es por lo siguiente: la velocidad del contagio, de acuerdo a CEDES La Paz, tenemos la semana epidemiológica es el 19 y 31, y los contagios estarían de subida en el transcurso de esta semana que se viene. En ese sentido, la ampliación del receso pedagógico en el transcurso de la semana. Como Departamento de La Paz habíamos hecho un estudio ya de hacer la ampliación como la anterior, les dijimos 2 semanas. Entonces, en ese sentido, por la semana de que se está ampliando,
hasta el 28 habíamos cumplido con lo que habíamos pronosticado y por lo tanto a partir de la subsiguiente semana estaríamos iniciando las labores educativas nuevamente, pero en el Departamento de La Paz se ha de iniciar educación a distancia, que todos los maestros y maestras debemos prepararnos para iniciar las labores educativas después de este receso pedagógico, educación a distancia, siendo que tenemos como resultados, tenemos actualmente como 549 maestros contagiados en este momento y tuviéramos como 233 estudiantes que estarían contagiados, lo que implica que para nosotros, para precautelar la salud del estudiante como de los maestros, debemos de iniciar las labores educativas. Itiwinigambi magipagipuniani Cámara de Diputados Uxaquiri Paquenchini que es ni Arequiut y voy a prele de ascensos acá por única con Kenchias New Campesa Paya Uxaquiri Nakaru Panicam Tapo Ganarcataru Kamachin Gerjama Zapacata Paquenchireja Ut Sniapo Kamarichirias Niapa Ucamatas que Nakawina Campi Marcasana Popanyapataki. Con el pretexto de generar una ley de ascensos a generales de la policía, el órgano ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que en realidad lo que hace es vulnerar la ley orgánica de la policía. La vulneración de esta ley de policía se hace en la medida en que se configura un Estado Mayor que está a la cabeza del ministro de Gobierno. Esta situación es una situación que se da solamente en gobiernos de corte dictatorial, como en Venezuela y Nicaragua, porque el ministro de Gobierno es designado de manera directa por el presidente de la República. Por lo tanto, es un representante directo del gobierno, del partido de gobierno. Y la policía debe actuar y debe generar sus ascensos y sus acciones de decisiones internas con una cierta distancia del poder político. Quiero advertir al país que desde hace 10 años el gobierno del expresidente Evo Morales había empezado un proceso de control absoluto de nuestras instituciones, que en el momento se está concretando. Este proceso empezó a vulnerar la posibilidad de una cierta independencia de los órganos policiales y de las Fuerzas Armadas, en la medida en que la Comisión de Seguridad Ciudadana, Fuerzas Armadas y Policía estaba conformada solamente por asambleístas del partido mayoritario, es decir, del MAS, en nuestro caso. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada?
la que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas, la que te da energía. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, de la naturaleza a tu mesa, para desayunar a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugamete uligampe israel negi buniyani guriham tu gincha mereka hutas kayu kamarikama pekinci nikah ku legal ugampe wagirina kauna pokaya kala kayu kamarikama ugampe kenencha unika su kamarakite unikasa kun kenchaya su kunekampe kamata makipaki puniyani. Quiero agradecer primero a la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, quienes han trabajado también arduamente para que este proyecto de ley llegue ya a su aprobación final. Por supuesto, con algunas dificultades siempre, y eso se ha ido trabajando en los diferentes momentos dentro de la comisión. Y el día de hoy ha sido presentado por nuestra compañera Magalí, quien ha podido hacer la presentación como corresponde, de acuerdo a la socialización realizada en los diferentes departamentos con los efectivos policiales. En ese sentido, creemos que este proyecto de ley aprobado ya en la Cámara de Diputados tiene un sentido de dar valor, dignificar la carrera de la policía boliviana. En ese sentido, a pesar a la oposición, que indicaban que ellos estaban en desacuerdo con todo el proyecto de ley. Eso es la oposición, y así siempre ha actuado en los diferentes tratamientos de proyectos de ley. No es la excepción y tampoco es novedad. Para nosotros es algo normal de lo que va pasando, y seguramente dirán que esta es la peor ley que se ha aprobado, pero bueno, nosotros siempre en apego a una conciencia, a un trabajo comprometido para poder dar las respuestas a nuestro pueblo boliviano y, por supuesto, dando la respuesta a nuestra policía boliviana, ¿no? Eso es lo que hemos siempre pregonado desde el inicio. En ningún momento nosotros hemos indicado de que los hermanos policías como institución puedan pertenecer a un partido político. Eso es lo que menos quisiéramos, sino lo único que siempre vamos a hacer es que pueda cumplirse la Constitución Política del Estado tal como establece. Ugamadua kamachinaka hukampi kung kanchaya se marikasal na pekinchau itokit pachinaka unikampo kanyata hukampi ate unikampi sarantaki puniñan ukampi saltupata marikan haut esuerekiwa operativos de control San Juan de Runcasena con Eimana uñakipa unika kung kanchaya suayu kamatan walta unika sau kamaraki yang kanchau unika son kanya pataki sapakata marka chile karo kitinikaten walta unika chikancho pone karo hamta pareki upaya unikampo kenya ukamatas kia ka unika utkanya pataki, en las cuales podemos ver que la calidad del aire está de una manera regular. Sin embargo, en estas fechas, 23, 24 por época de San Juan, tiende a subir, llegando a tener una calidad del aire mala. Entonces, es lo que nosotros como municipio queremos concientizar a la población y hacer un llamado, ¿no?, a que la población tome conciencia, cuide su salud, cuide el medio ambiente, y también cuidemos qué es lo que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Queremos dejar un medio ambiente en buenas condiciones, de tal forma que nuestros hijos, nietos puedan tener una vida sana, ¿no es cierto? El material particulado es lo que nosotros medimos con los dispositivos de control que tenemos. Ese material particulado es de menor a 10 micras. Efectivamente,
quinta parte del diámetro del cabello del ser humano. Es tan pequeñita que es respirable, entonces ingresa eso hasta nuestros pulmones. Incluso las partículas más pequeñas incluso llegan hasta el torrente sanguíneo. Como bien sabemos, ¿no? en esta pandemia del COVID, Te unigampi sa nandiga punia ni ma esto que tu gampi sal tu pata marcan hania ask ni hama y na única serie sipatesiwa que cámaras de seguridad ya uitokira paspa concejales mercachini kau kanin japa ka tu campis ma yep ko campas kini hama que na única serie nyapa ukamata ya na única so cámaras que ukicha única sal tu pata marcana serie siempre. Bien, tras haberme reunido con el comandante regional de la Policía del Alto, la unidad operativa de tránsito, debo informar a la población que lastimosamente las cámaras de seguridad de la Ciudad del Alto estarían en este momento no funcionando, muchas de ellas. Entiendo que 270 cámaras han sido entregadas en el Alto, de las cuales lastimosamente no están funcionando una gran mayoría, debido a que el municipio no estaría pagando el servicio de internet a través del cual funcionan las cámaras de seguridad. Entonces, este internet no estaría pagando desde el mes de enero de este año, lo que hace que en la Ciudad del Alto estemos en un momento muy difícil de inseguridad. Es por eso que el día de hoy, a través de una nota, voy a pedir al Consejo Municipal se pueda invitar al ministro de Gobierno a subir a la Ciudad del Alto, que se haga presente en el Consejo Municipal y nos informe por qué en el Alto el programa BOL 110 no está funcionando. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno nacional en este programa y cuáles son las responsabilidades que tiene el municipio? Porque hasta donde conocemos, el municipio debería pagar el servicio de internet y el mantenimiento de las cámaras de seguridad, cosa que no se está haciendo. El gobierno nacional debería dar más cámaras de seguridad y además debería dar un punto para la instalación de punto de monitoreo. Eso también queremos saber si se está cumpliendo. Es por eso que vamos a pedir a través del Consejo Municipal este informe de hechos de tránsito, de con muerte y fuga que no se pueden esclarecer, porque las cámaras de seguridad daban y en todo caso captaban el momento del accidente, incluso del robo, del asesinato, y pues se podía identificar a los responsables. En este momento carecemos de esto, entonces es importante que las autoridades nacionales pongan interés al tema. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix
quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito wani gambi saran kasi chiga senyani ukuni ham teut he sarawuni kasa hayu kamarikama uka ukicha wani kambu kampis wali wakisiri wa wasana sarawuni kasa kuma toho wani kasa skini hama kunka inche apanya sakatakeha samponya tokta wimpiwa aka ukicha utukte wali nyani kuni ham te tekayu kamarikama wakuta indas kanu kampi ya khete wani kampi hutiri ukicha wina. La danza autóctona zampoñata se baila en las provincias de Camacho, Ingavi, Los Andes, Pacajes, Aroma y otras regiones del departamento de La Paz. Esta danza es interpretada en la época de Autipacha como parte de la ritualidad y en agradecimiento a la Pachamama por la buena producción agrícola y la consolidación de la helada o Huipipacha. Se baila después de la cosecha, mostrando la grata satisfacción del agricultor. En esta danza participan hombres y mujeres, mostrando su coreografía en filas mixtas. Las parejas dan vueltas al ritmo del huayno y las figuras que acompañan bailan flameando huipalas. La vestimenta que llevan los varones es de acuerdo a la región. En la provincia Pacajes usan pantalón blanco de bayeta, chompa tejido de lana de llama, abarcas de cuero, chalina de color vicuña, sombrero blanco y bailan cargado un aguayo tejido de lana de llama. Las mujeres se visten con polleras de bayeta, chompa tejido de lana de llama, sombrero de oveja, cargan aguayo tejido de color vicuña y en la mano llevan un tari o istalla. La música es interpretado por tropa de varones, con instrumentos de sicos de diversos tamaños. La percusión se da con el repique de putuancaras, bombos, acompañado por el pututo, conocido como el auquicuna. Esta danza tradicionalmente corresponde a las regiones del altiplano. Sin embargo, con la zampoñada se celebran diferentes acontecimientos sociales, de acuerdo a las costumbres y tradiciones, conocido como el punchau.
Sirakiwa Walja provincia Toquinacana Kunaimana Sarawina Campi Chictata Akurunakanja Hilpacha Toptapjarikiwa Suni Taya Urakinakana Autipachana Ukamata Pacha Omorakero Yuspagartasina Walisuma Achunaka Achuk Yatapata Tokorinakaja Akatopja Wali Kuchikiwa Onokran Tapjaraki Uksaru Aksaru Muyum Tasina Walisuma Karwat Arwata Lutata Isinaka Istap Asisa Ukamaraki Walisuma Samina Campi Saum Tata Sampoñada Pustirinakaja Walisuma Sikunaka Pusanta Apjaraki Pututu Ankara Nakampi Chictata Hayukamata Tokorinakaru Askinihama Top Yasina. Comité Pro Santa Cruz logra un cupo de $500,000 de dosis contra el COVID-19. Los costos están entre 16 y 15 dólares cada una. Desde Estados Unidos, el presidente Rómulo Calvo informa que se pueda poner a disposición de compra para Bolivia la dosis, teniendo como opciones a la vacuna de Johnson & Johnson y también a la AstraZeneca. Sala Situacional recomienda mantener cuarentena los domingos y habilitar circulación los sábados hasta las 16 horas. Las recomendaciones fueron elevadas al Comité de Emergencia Departamental de Cochabamba y al gobernador para que tomen una determinación, ya sea en reunión plenaria o vía decreto departamental. Arrestan a 2 personas por vender Remdesivir por redes sociales. Los detenidos son una mujer y un ciudadano peruano que se hacía pasar por médico para persuadir a los compradores. Víctor Hugo Cárdenas contrae COVID-19 por segunda vez y se encuentra internado. La ex autoridad se encuentra en situación estable, pero una enfermedad de base condiciona la evolución de su recuperación. Sancionarán a colegios que incumplan la ampliación de las vacaciones invernales. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, sostuvo que ningún establecimiento puede incumplir la disposición, pese a que surgieron algunos comunicados de unidades educativas particulares que anticipaban reanudar sus labores escolares. Sectores pasivos y activos de la policía rechazan proyecto de ley aprobada por diputados. Este polémico proyecto de ley, considerado por los efectivos policiales y la oposición como sometimiento político a la institución Verde Olivo por el movimiento del socialismo, fue aprobado luego de 12 horas de tratamiento por tiempo y materia. Mujer lustra botas denuncia golpes, maltratos y discriminación por otras personas del rubro. La mujer denuncia que le exigen 1.500 bolivianos para afiliarse al sector y así poder trabajar en cualquier calle de la ciudad de La Paz. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.